Bendecidos cada uno de ustedes, mis amados, sean bendecidos en donde quiera que estén viendo esta transmisión. El Señor les bendiga y les guarde y haga resplandecer su rostro sobre ustedes y cada uno de sus familias. Un abrazo de Manantial Vida a todos y cada uno de todos nuestros hermanos que nos están mirando, que están escuchando estas predicaciones. Dios es bueno, mis amados. Hoy tenemos una palabra hermosa y poderosa de nuestro Dios. Hay que atesorar la palabra de Dios, porque es la que nos nutre, nos guía, nos lleva a toda verdad y justicia. Hoy tenemos esta palabra de Dios que se titula Una oración poderosa. Una oración poderosa. Es lo que el Señor nos hablará este día, porque ¿quién de nosotros no ha tratado de hacer una oración que sea respondida inmediatamente? Creo que tenemos ese anhelo, esa parte donde quisiéramos orar en ese momento y que en ese momento surgiera la respuesta, que viniera el milagro, que viniera la sanidad, que viniera lo que estamos en ese momento anhelando en nuestro corazón por medio de la oración. ¿Verdad que sí? Todos estamos aquí. Ok, pues este es el secreto que Dios nos enseña. Y lo vemos, y empecemos con un versículo en el Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículo 24. Mira lo que dice, está tremendo. Vamos a escucharlo. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Qué tremendo. Esto es muy fuerte porque necesitamos entender lo que Jesús, nuestro Señor, nos está hablando en esta parte del Evangelio de Marcos. Jesús nos muestra este pasaje que la oración tiene un poder extraordinario. Lo está diciendo, un poder extraordinario, porque dice que todo lo que oremos creyendo vendrá. Entonces también hay un secreto de estas palabras de nuestro Señor que en revelación para que lo podamos activar, porque si Él lo dijo, es verdad. Y ahí está. Necesitamos saber que si oramos creyendo, lo recibiremos. Pero ¿cómo debemos orar? Bien, este día entonces entraremos a ese conocimiento extraordinario de la palabra, donde la verdad nos hará libres. Eso es lo que dice el Señor también. El Espíritu de Dios nos enseña cómo desatar el poder que hay en la oración que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, nos ha enseñado. Pero primero debemos saber que la palabra de Dios nos insta y que nos mueve a pensar más alto, más allá de lo que las palabras puedan estar escritas solamente. El Espíritu nos enseña, nos da sabiduría, y debemos activar la fe en oración, porque es lo que está pidiendo nuestro Señor. Pero esto es lo que podríamos preguntar: ¿qué es exactamente la fe? ¿O qué es exactamente la fe en oración? Esto en muchas religiones y iglesias pues no lo enseñan realmente como es. Solo pasan lo que aprendieron y lo van pasando de una generación a otra, pero han ido pasando algo que no dice la palabra de Dios. Y esto es lo que Dios nos despertará hoy a algo extraordinario. ¿Qué es la oración de fe? ¿O qué es orar con fe en oración? Perdón, así, orar con fe, perfectamente dicho. Entonces, ahora pensamos que, o han enseñado en muchos lugares, que la oración es pedirle a Dios todas las cosas. Pídele a Dios con mucha fe, te dicen por ahí. Órale a Dios pidiéndole que te dé esto y te dé el otro. Y también pensar que si al pedirle algo a Dios, o les hacen pensar que si le pides algo a Dios, solo por el hecho de pedirlo, Él tendría que hacerlo. O sea, esto parece bueno y está excelente y lo han enseñado por siglos si quieres, pero en realidad eso no dice la palabra de Dios. Ahorita te digo por qué estoy diciendo esto. Y aunque hay muchas cosas que pedirle a Dios, es cierto, Él quiere que aprendamos a hablarle a las cosas en el nombre de Jesús y ejercer la autoridad que Él ya nos ha dado. En el nombre de Cristo Jesús. Entonces, pon atención a esto. Está tremendo, está preciosa la palabra de hoy y debes de entenderla muy bien para que cuando ores venga aquello de lo que estás orando. Vamos, inicia diciendo la palabra en este versículo que leímos: por tanto os digo
Así empieza diciendo el Señor: por tanto os digo. ¿Qué significa esto? Bueno, el Señor está deseando que entremos en el entendimiento y que comprendamos la sabiduría de sus palabras. Por tanto os digo, dice el Señor. Es importante que lo que les voy a decir, dice nuestro Señor, entiéndalo. Por eso les digo. Eso es lo que está tratando de decir con esto de por tanto os digo. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo de otra manera, para escucharlo, para entenderlas. Bien, entonces debemos detenernos y meditar estas palabras, deseando oír a Jesús, deseando oír a nuestro Señor y abriendo nuestro entendimiento a lo que va a decirnos con la oración, haciendo la oración poderosa. ¿Hay una oración poderosa o hay oración de poder? Siempre. La oración siempre es poderosa, pero haciéndola como dice el Señor que debemos de hacerla. Ahora, las preguntas normales. ¿Qué creyente no ha deseado ser bendecido en una oración? O sea, ¿qué creyente no hay que al hacer una oración piense que va a llegar o no le va a llegar nada? O sea, no sé, haces una oración porque piensas que eso va a suceder en la oración. Pero ¿cómo estamos orando? ¿Qué dice la palabra cuando debemos orar? ¿Qué tenemos que hacer? Pedirle a Dios que sane al enfermo. Y pudiéramos pensar, ¿si acaso se le pasó al Señor que estaba enfermo? Y tenías que recordarle tú que lo sane, porque si no se lo pides tú, Él no lo va a hacer. ¿Crees eso de Dios? Entonces, ¿de qué se trata? Otra pregunta: ¿qué cristiano no ha orado esperando que recibir aquello que está orando? Pero han enseñado mucho en las iglesias que es pedirle a Dios lo que necesitas. Y está tan arraigado que probablemente hoy quizá no puedas comprender rápido esto, o no puedas comprenderlo rápido. Pero escúchalo bien, sígueme escuchando para que sepas qué es lo que dice el Señor. Y vas a darte cuenta que no solo era pedirle a Dios, es hacer algo que Él ya nos encargó. Y que entendamos que Él ya dio todas las cosas en Cristo Jesús. Y ahorita lo vas a entender más. Todo creyente ora esperando recibir aquello de lo que está necesitando o clamando. Le dicen pidiendo a Dios porque se ha generalizado decir pedir a Dios. Pero en realidad la palabra pedir no viene deseo, viene anhelo, viene lo que necesitas, pero no dice pídele a Dios. Ahorita te lo explico. Si acaso a la oración de alguien, si no creyese que lo puede recibir, pues entonces ¿para qué lo va a hacer? Por eso también la fe es mal entendida con respecto a la oración. ¿Cuántos desean que hacer una oración que suceda aquello que solicitan en oración? Yo creo que todos. Ninguno ora para que no pase, ¿verdad? O sea, todos oramos para que suceda algo, definitivamente. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué muchas veces no sucede lo que estamos pidiendo o orando en este sentido? ¿Qué está fallando? ¿Algo está fallando? ¿Has orado por sanidad y ves que no pasa nada? ¿Has orado por restauración y ves que no ha sucedido nada? Estás pidiendo a Dios que te traiga algo, restauración, economía, lo que sea, y ves que no está sucediendo nada. ¿Qué está pasando? Te pueden decir en los ministros, las iglesias, lo dicen mucho: le falta fe, hermano. Pero ¿estás orando correctamente? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué sucede con las oraciones? ¿Te gustaría conocer realmente cómo orar poderosamente según la palabra de Dios? ¿Sí? Bien, mira lo que dice el Señor en Marcos 11, 22 y 23. Veamos qué dice el Señor. Aquí es donde viene el secreto. Les dijo el Señor así: respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Fíjate qué tremendo. Y luego: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Qué tremendas palabras. Aquí es donde viene el secreto de la oración, porque en ningún momento dice que le pidas a Dios que mueva el monte, sino lo que tú digas. Fíjate nada más, qué tremendo. Inicia diciendo: tened fe en Dios. Qué importante es esto de tener la fe en Dios. Inicia diciendo: yo les digo algo, dice el Señor: tengan fe en Dios.
No dice pídanle a Dios, dice tengan fe en Dios, que es mucha diferencia. Y ahorita lo vamos a ver. Son sencillas estas palabras, tened fe en Dios. Y todo el mundo dice, hermano, tenga fe. Y hermano, tenga fe. Pídale a Dios, hermano, tenga fe. No, solo confía en Dios. Es lo que significa tener fe en Dios, confiar. Tienes que confiar en Dios. Son sencillas las palabras y todo el mundo lo dice, que tengas fe, pero tener fe es tener confianza en Dios. ¿Confianza de qué? De que ya está hecho. ¿Y cómo se confía en Dios? Pues igual que se confía en alguien, a través de conocerlo y tener relación con esa persona de forma continua y constante. Entonces se empieza a tener confianza en alguien, ¿sí o no? Así se confía en Dios, cuando sabes y conoces su palabra, que dice que Él nos dio todas las cosas en Cristo Jesús, que no es pedirle lo que ya te dio, sino es confesar aquello que tú necesitas, deseas o necesita la persona por la que estás orando. Así que, ¿qué es la fe? Porque tener fe en Dios tiene que ver con la fe. Vamos a ver, empieza diciendo eso. La fe es la fuente de vida y poder que emana de Dios a través de nosotros. Por tanto, la fe es la sustancia de Dios, y esa parte viene cuando te relacionas con Él y empiezas a saber, tenerle confianza, que lo que tú estás diciendo por la palabra de Dios, eso está sucediendo en este momento. Pero proviene de Dios esto, porque por más que te esfuerces en creer algo que sucederá, creerlo así como fuerza, haciendo fuerza, no sé cómo es creer algo fuertemente, y aunque estés convencido de que eso, que es lo que crees, en realidad pues no va a suceder realmente algo solo porque lo tratas de creer físicamente o emocionalmente, sino saber que el que lo hace es Dios. Pero tú lo declaras y sabes que el poder emana de Dios. La fe entonces es consecuencia de una relación con Él. Veamos ahorita más adelante, vas a encontrarte esto hermosamente, bien explicado. Entonces, desatar el poder de la fe sí es posible. Pero la fe en Dios, que Dios haga lo que le pidamos, ¿eso sería tener fe en Dios? ¿O Dios moverá el monte por nosotros? Eso dice Jesús en el evangelio que leímos. ¿Qué dice la Biblia? Eso no es la fe. Jesús nos muestra cómo. Tener fe en Dios es confiar que ya está hecho, y solo nos toca hablarle al monte. Cristo ganó todo esto en la cruz para nosotros, y si hablamos con la palabra de Dios, el monte se moverá, porque hay una orden de Dios dictada que así sucederá. Pero para que se active la fe en la oración, no es decirle a Dios que mueva el monte. Tú le dices al monte, muévete, porque mi Señor ya ganó en la cruz del Calvario. Ahorita vemos esto más adelante, porque mira lo que empieza diciendo también. Aquí es donde viene algo que es que voy a orar, que me ore el ministro, porque él tiene mucha unción y puede orar por mí. Está bien, pero déjame decirte algo. Aquí dice, cualquiera que dijere a este monte, cualquiera, pequeños, grandes, recién ingresados a la iglesia, personas ya ancianos de la iglesia o maduros, cualquiera, es para todos, es para ti, hermano, hermanito, hermanita, o donde te encuentres. Tienes que saber cómo orar, y hoy Dios nos va a enseñar a orar perfectamente bien, y ahorita te lo va a decir. Cualquiera, entonces, cualquiera que dijera este monte. Nos dice a nosotros que le hablemos al monte, pero la gran mayoría le pide a Dios que mueva el monte, que arregle los problemas sobrenaturalmente. Y la mayoría también esperan que suceda de esta manera y dicen, tengo mucha fe que Dios lo hará. Entonces, pues aunque dicen que tienen mucha fe que Dios lo hará, no están orando como dice la palabra que van a orar. Le están diciendo a Dios, Dios, sánalo, restáuralo, cuídalo. Es más, hay personas que dicen, voy a orar por los enfermos. Señor, te pido que sanes a todos los del piso número 6 del Seguro Social. Y dice el Señor, pues muy buen deseo, pero orad y no pedís, o orar y no recibes lo que estás orando, porque estás orando mal. Eso dice la palabra.
Han puesto en las traducciones pedir, pero si buscas en los originales no viene la palabra pedir. Viene anhelar, viene desear, viene orar, viene cuando estás realmente deseando que eso suceda, pero no dice pedir. La palabra nos dice que le hables al monte. Ahorita te lo sigo diciendo. Entonces, hablarle al monte en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, es dirigirse al problema, hablarle al problema, no repetir lo que está diciendo el mundo, como el doctor dijo que esto. No, eso no puedes hacerlo, porque como creyentes en Dios, que Él nos ha dado la libertad, no podemos decir las cosas que dice el mundo. Tampoco es quejarse del problema. Ay, el problema, como si David, cuando vio al gigante, al Goliat, le llamó gigante. Nunca le llamó gigante, le llamó incircunciso. No lo vio grande, lo vio que podía ser derrotado por la presencia de Dios. Le dijo el gigante, le dijo Goliat, tú vienes con piedras, pues ¿qué crees que soy qué para que me quieras pegar con piedras? Pues dice, tú me puedes insultar, le dijo David, pero yo vengo con los escuadrones del rey, del Dios de Israel, con Jehová de los ejércitos. O sea, hay que saber cómo está esto, pero también no es quejarse, sino valientemente decirle al monte, al problema, a la situación, que no tiene parte ni suerte en tu vida, porque Dios te dio la autoridad de la fe en oración. Porque no le dices a Dios, Dios, quítame este problema. Estás diciéndole al problema, te vas, no tienes parte y suerte en mi vida. Soy hijo del Dios Altísimo. Él me ha dado autoridad para hacerlo, porque Él está conmigo. Me ha dado redención por su sangre, y ahora ninguna situación se puede poner en contra de los hijos de Dios. Ya estás orando de una manera diferente. En el nombre de Cristo Jesús, creyendo que huirá de ti. Esa es la confianza en Dios. Tened fe en Dios, dice. Ten confianza en Dios, que está en tu corazón ya, y haces lo que tu Dios te indica. Pero ¿qué tienes que decirle a ese problema, a esa situación, a esa enfermedad? Quítate y échate al mar. Quítate y échate al mar. Así dijo el Señor, que le hablemos a ese monte. Y el monte, en este sentido, es un problema, es una enfermedad, es una carencia, es una situación difícil, una circunstancia de la tierra. Y como hijos de Dios estamos en el Espíritu, sabiendo y conociendo que Dios quiere que tú le digas a eso, que se vaya. No porque tengas tu poder, sino porque el Dios del cielo ya lo dijo, y solo lo declaras porque Él ya está, y el poder de Dios se activa, porque Él ya lo dio. El Señor nos enseña que debemos especificar lo que deseas. Te muestra lo radical que es la fe en oración, cuando tienes que especificar. ¿Qué quieres que se haga con esa situación? ¿Qué quieres que pase? Dice el Señor. Quiere enseñarte a orar el Señor con esto. ¿Qué quieres que suceda? ¿Necesitas economía? ¿Qué quieres que pase? Dice el Señor. ¿Qué pasa cuando le dijo que quítate y échate al mar? Está especificando qué quiere. O sea, ahí estaba el monte, ahí está el problema, pero ¿qué quieres que haga con el problema? ¿O qué se hace con el problema? Quítamelo, Señor, y échalo al mar. No, dile tú, porque lo que digas será hecho. Mira lo que sigue diciendo. Es una orden directa y especifica esto, una acción. Pero vamos, te voy a dar un ejemplo. ¿Cómo hablarle a la enfermedad, a la escasez o al problema? ¿Te gustaría verlo así? Pues le dirás así: quítate y échate al mar. Mi Señor me ha plantado la fe y me ha dado la autoridad para poder decirle a la enfermedad, al problema, o decirte a la enfermedad, al problema, en el nombre de Yeshua, nuestro Señor, sobre todo nombre, te desarraigues, problema, te vas a donde has venido. No tienes parte y suerte en mi vida, porque Cristo ha llevado todos mis dolores y mi enfermedad en su cuerpo, el cual por su amor cargó por mí. Ahora soy libre de todo mal. Confieso a nuestro Señor Jesucristo y su sangre preciosa en redención en mi cuerpo. Nada podrá separarme del amor de mi Señor que me ha dado. Ahora soy libre, soy hijo del Dios Altísimo. Me ha dado autoridad para decirte: vete y échate al mar. Y mi Señor me cubre siempre. Yo le canto alegre a mi Dios. Levanto la voz y le digo y le alabo: bendito Rey de mi salvación. ¿Escuchaste que le oré pidiendo a Dios algo? Eso es lo que Dios quiere que hagas. Que seas un hijo de Dios y puedas declarar su poder por medio de la palabra. Pero hay una proposición que viene con esto, para que esto ocurra. Dice: y no dudar en su corazón. Aquí hay algo importante.
Cuando estás declarando todas estas cosas, no estás confiando en que tú lo estás haciendo como si tú tuvieras un gran poder para hacerlo. Estás confiando en que el poder de Dios emana a través de ti, porque Él ya lo hizo, ya lo dijo, lo estableció y dijo que todo lo que oremos deseando, todo lo que estemos deseando, lo hagamos en oración y Él nos lo dará. Qué tremendo. Habla de no dudar, que es contrario a la fe. Dudar es contrario a la fe. Cuando estés diciendo estas palabras, estás confiando que Dios lo está haciendo. Por eso, tened fe en Dios. Porque al estar declarando, no lo estás declarando tú como poderoso, que te vas a destruir las cosas que están mal, sino estás sabiendo que al declararlas está actuando la palabra de Dios que ya se te dio. Espero que esto lo puedas comprender así. La oración poderosa es creer lo que hablamos, creyendo que así será como lo hemos dicho, porque eso dice la palabra. Pero que tu oración no se limite a pedirle a Dios, sino hablar la palabra a los problemas, hablarle la palabra de Dios a los problemas, situaciones que suceden y todo esto. Pero no solo habla de dudar, sino no dudar en el corazón, es más profundo todavía. La oración de fe que no debes de dudar, desde nuestro corazón. Tienes que ir hasta adentro al Espíritu. Aquí hay un esfuerzo más alto que de una oración normal. Se logra con una relación más estrecha con Dios. Cuando estás en el Espíritu, en oración, no puedes solamente empezar a decir las cosas, tienes que estar en el Espíritu para que se mueva el Espíritu. Como decía alguien, subir al monte para estar en la presencia de Dios. Entonces también viene la promesa de esto: lo que digas le será hecho, te será hecho. No dice lo que le pidas a Dios será hecho, lo que digas será hecho. En las traducciones, te digo, hay pues quizá los traductores de aquel entonces, de 1560, no pudieron asimilar que alguien pudiera tener esa autoridad de parte de Dios, y dijo: no es lo que deseamos, es lo que le pidamos a Dios. Y le cambiaron las palabras, pero el Señor Jesús nos enseña esto, por eso está aquí. Pareciera contradictorio que dice pídele a Dios y acá le dice hables al monte. En realidad es cuestión de traducción. Pues búscalo, analízalo y ve por qué Jesús nos dice que tenemos que hablarle nosotros al monte. Lo que diga le será hecho. Orar a Dios es algo maravilloso. Amén, hermanos. Es un milagro de Dios que nos permite comunicarnos con Él, porque Él es Dios y es infinito. Pero orar correctamente es lo que nos posiciona como hijos de Dios, creyendo lo que hablamos, confiando que Dios nos respalda en nuestra declaración, porque el poder ya fue otorgado en esas palabras que estás declarando, porque no son tus palabras, sino las palabras de Dios. Cristo venció y nos regaló la fe, la cual ya está dentro de nosotros. Por eso dice que no dudemos en el corazón. El gran poder de la oración. Aquí es donde Dios te va a mostrar algo muy extraordinario, el cual también te va a servir para orar. Ningún cristiano debe ignorar el gran poder que existe en la oración. No puedes ignorar el poder que hay en la oración, pero tan acostumbrados están en orar, a pedirle a Dios, que han olvidado realmente cuál es el poder de la oración. Porque solamente es dejarle el problema a Dios y decir: Señor, sánalo y me voy. Vamos a orar por los enfermos. Señor, sana a todos los enfermos en el nombre de Cristo Jesús. Ya, qué padre, ¿no? Qué bonito, se oye suave. Parece que a Dios se le había pasado y hay que recordarle qué hacer. Dios no es nuestro siervo, Dios es Dios. Nosotros somos siervos de Dios y nos encargó hablarle al monte en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces esto es lo que está pasando. En la Biblia hay cientos de ejemplos donde Dios muestra el gran poder que emana de la oración del creyente. Ahí viene, léelos, en todo lugar viene. También la Biblia encuentra relatos de oraciones que fueron contestadas. Mira, por ejemplo, vamos a empezar con un número 1. Abraham oró y salvó a Lot y su familia. Lo debes de ver por ahí en Génesis, este pasaje. Debes de acordar de eso cuando Abraham está hablando con el Señor sobre Lot y su familia y sobre Sodoma, que a final de cuentas fue destruida. Pero vamos a ver qué estaba pasando. Abraham está orando a nuestro Dios y que no, para que no fuera destruida Sodoma. No le pedía directamente al Señor: no destruyas la ciudad,
sino que estaba orando con él. Mira, ahorita te lo voy a explicar para que lo entendamos. Allí vivía el sobrino de Abraham, se llamaba Lot, y la familia de él. El Señor dice que Abraham, el Señor le dice a Abraham, mejor le está diciendo el Señor a Abraham que va a destruir a Sodoma, que saque a su primo Lot, que ya ha llegado el pecado hasta él. Entonces Abraham le empieza a orar al Señor y le dice, fíjate 18, en Génesis 18 en adelante, del 24 en adelante, mira lo que dice. Quiero que lo entendamos, está muy largo esto, no te puedo explicar todo, pero te voy a dar lo más básico. Le está diciendo Abraham al Señor. El Señor le había dicho, voy a destruir la ciudad porque el pecado ha llegado hasta mí. Abraham le ora al Señor y se pone a orar con él. Le dice, quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. Está hablando con el Señor, ¿destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Está preguntándole al Señor. Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo ese lugar por amor a esos 50. Qué tremendo, ahorita te explico algo hermoso de aquí. Entonces se queda pensando Abraham y le dice en otro versículo, quizá faltaran de 50 justos dentro de la ciudad 5, si solo faltaran 5 de esos 50. Entonces dice, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Quizá faltaran 50 justos menos 5, ¿destruirás aquellos 5 de la ciudad? Dijo, no la destruiré si hallare 45, si hallare 45. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor, porque siguió hablando con él, estaba hablando. ¿Cuánto duró orando? No sé, pero para estar hablando con él debió haber dado un buen tiempo en estar hablando, porque no solo eso, le empezó a bajar de 5 en 5, 10, hasta que llegó aquí donde dice, no se enoje mi Señor, si hubiera solamente, quizás se hallaren ahí solo 10, no la destruiré, respondió el Señor, por amor a los 10. Aquí hay algo importante. Ya no le siguió preguntando. Abraham ya no le preguntó al Señor, pero Abraham no encontró ni 10 justos. Entonces el Señor le dijo, anda, ve y saca a tu primo Lot y su familia. Ve lo que tienes que hacer, te va a dar oportunidad antes de destruirla, que lo saques. Fíjate qué tremendo. Dios escucha la oración de intercesión por los demás. Tienes que tomar esta en cuenta primero, ahorita te lo digo por qué. Y mientras Abraham oraba a Jehová, Sodoma no era destruida. Mientras Abraham estaba orando al Señor, estaba platicando con el Señor, él estaba deteniendo su mano. Esto nos enseña que la oración es poderosa, pero no le estaba pidiendo que no la destruyera. Estaba pidiéndole, diciéndole que si había justos no la destruía. Estaba preguntándole, o sea, estaba orando él, quizá haciendo tiempo que no la destruyera para poder sacar a su primo Lot. Pero de alguna manera la oración detiene las situaciones difíciles. Cuando estás en oración a Dios, las cosas malas no suceden. Qué tremendo, aquí es lo que está pasando. No estaba el Señor destruyendo Sodoma mientras Abraham oraba y hablaba con el Señor. Esto grábatelo bien. Estaba intercediendo por ellos. Y mientras esto hacía, la ciudad donde vivía Lot y su familia no eran destruidos. No llegaba a destrucción y había la posibilidad de que por esa intercesión se salvaran si solo encontrara 10 justos. Habrá algunos justos por acá para que no para que no llegaran plagas y cosas así. Necesitamos entenderlo. Bueno, qué tremendo entonces. Esto es lo que hace el Señor cuando estás en oración. Te cubre y no permite que suceda nada fuera de lo que es normal y bendecido. Número 2, encontramos a otro. Se llama Ezequías. El rey Ezequías oró y fue alargada su vida. Esto es importante también. Fíjate, te estoy dando solo ejemplos, no quiero contarte toda la historia de Abraham, es difícil, es muy grande, pero te voy a dar solamente los pequeños puntos donde esto sucedía. Ezequías, el rey Ezequías, fue un rey bueno de Israel. Restableció la adoración a Jehová en el templo, implementó nuevamente la lectura de los salmos. Ya no lo leían los salmos, no sé por qué en ese entonces. Derribó los lugares altos de ídolos, combatió la indiferencia del pueblo hacia Dios. Se había puesto indiferente el pueblo, ya iba a la iglesia nomás a escuchar. Ay, a ver, ya cantaron las mismas y ya me lo sé eso de Juan. Ya salían de la iglesia como si habían ido nomás a oír como requisito, ¿no? Entonces él lo hizo. Pero un día Ezequías se enfermó, dice la palabra, y parecía una enfermedad de muerte. Entonces recibió noticias por el profeta Isaías. Mira lo que dice 2 de Reyes, capítulo 20, versículos 1 al 5. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte,
Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová diciendo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Aquí nunca dice que le pidió: por favor, alárgame la vida. No le está pidiendo eso. Está orando al Señor, y agradó al Señor que le dijera esas cosas donde él había andado, estaba siempre en la voluntad de Dios. Qué tremendo. Y que antes de que Isaías saliera a la mitad del patio, volvió otra vez, dice el versículo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así ha dicho Jehová el Señor, Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano, y al tercer día subirás a la casa de Jehová. Qué tremendo. Es una oración especial que hizo Ezequías, con obediencia y fidelidad a Dios. Esto se tiene que conjuntar. Solo le recordó a Dios: Señor, soy tu hijo, he hecho tu voluntad, he andado con íntegro corazón. Ezequías tenía una relación personal con Dios, ya se conocían, podía hablarle como un hijo le habla a un padre. Porque dice la Biblia: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo necesita pan, le dará una piedra? O si necesita comer un pescado, le diera una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, le dan buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos os dará todas aquellas cosas que necesitan o anhela su corazón? Si te fijas, se omitió la palabra pedir. En todos los versículos de los evangelios viene pedir, 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 pero no vienen las palabras pedir. Buscan los originales. En algunas ocasiones sí viene, en la gran mayoría dice anhelar, desear, necesitar. ¿De acuerdo? Bien, búscalo. Por último, Elías oró y se convirtió a todo Israel a Jehová. También el pueblo de Dios se ha ido tras la idolatría. Adoraban a Baal y a Shira, y los puso Jezabel, esposa del rey Acab. Ya había matado a todos los profetas, nomás quedó Elías. ¿Recuerdas ese pasaje en Primera de Reyes? Por ahí búscalo, está hermoso también todo eso, leerlo. Ese era un problema grande, estaba grande el problema. Entonces Elías convoca una prueba para saber cuál es el Dios verdadero, porque decían ellos que era Baal el verdadero, y ya se habían inclinado ante Baal todo el pueblo de Dios. Qué terrible, ¿eh? Entonces dice en Primera de Reyes capítulo 18 versículos 36 al 39: cuando llegó la hora de ofrecerle el holocausto, la prueba era ofrecer un holocausto y el que bajara fuego del cielo, ese era el Dios verdadero. Entonces dice: cuando la hora llegó de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves en ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego del cielo, consumió el holocausto y la leña y las piedras y todo lo que estaba ahí, hasta lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Si te fijas en la oración de Elías, jamás le pidió al Señor: Señor, baja fuego del cielo. Ve la oración que hizo, nunca le pidió que bajara fuego del cielo. Entonces le está declarando la palabra de algo que el Señor sabe perfectamente qué es lo que estaba pasando en ese momento. Tú solo declara la palabra y el Señor actúa en lo que ya sabe que necesitas. Qué tremendo. Entonces, así es. Hay muchos relatos también de oraciones de muchos que están en la Biblia. Elías, por ejemplo, Eliseo, oró y resucitó a la tsunamita. Jesús oró junto a la entrada de la tumba de Lázaro y salió de la tumba. El ladrón crucificado oró y Jesús le aseguró que iba a estar con él en el paraíso. ¿Qué dijo Hago un alto aquí en el ladrón que estaba junto con el Señor. Uno de ellos le dijo: a ver, sálvate y sálvanos. O sea, le está pidiendo a Dios algo. ¿Y el otro qué dijo? Señor, acuérdate de mí cuando llegues al paraíso. ¿Qué hizo este hombre? Dice. ¿Por qué le dices algo? ¿Qué hizo?
Él es inocente. Nosotros somos ladrones. Él reconoció su pecado y reconoció que Él era el Señor. Eso es lo que Dios quiere. El otro le pedía que se levantara de la cruz y también lo salvara a él. Todos los que le piden, Señor, sáname, llévame, tráeme, hazme, cambia el corazón. Eso es lo que Dios quiere. Pedro oró y Tabita, llamada Dorcas, resucitó. Le dijo: Talita cumi, levántate, niña, levántate. ¿Acaso la oración es: Dios, resucítala o levántala o sánala? Talita cumi, niña, levántate, o te ordeno que te levantes. Eso es lo que está pidiendo el Señor. Le habló al monte. Espero que quede claro esto. Pedro también oró y su suegra sanó. Gloria a Dios, aleluya, van a decir muchos. John Wesley oró y el avivamiento de Inglaterra se vino, todo bien tremendo, se convirtieron al Señor. Jonathan Edwards también oró y el avivamiento en Estados Unidos, miles de personas se sumaron como creyentes. La historia ha cambiado una y otra vez a causa de la oración, recuérdalo. Uno es el privilegio, esto es el privilegio para orar. Jesucristo murió precisamente para hacer esta comunión y esta comunión tiene poder, que es la oración. ¿Cuál es la oración poderosa? Ya voy a concluir, termino con esto. Por fin llegó la respuesta al título de la prédica, una oración poderosa. ¿Cuál es la oración poderosa? Ya vimos todo esto, pero viene algo más que te va a enseñar muy fuerte. Hay una gran revelación sobre esto. Si puedes observar todas las oraciones que vienen en la Biblia, son de intercesión por otros. Casi ninguna viene exclusivamente para alguien. Chécalo. Entonces, la revelación de una oración poderosa será contestada cuando tiene esta característica de intercesión. Fíjate, si necesitas sanidad tu cuerpo, ora por los enfermos. Ora por tus hermanos que necesitan sanidad y tú recibirás multiplicada la sanidad de la cual estás pidiendo para alguien más. Pero no pidas que Dios lo sane. Declara la sanidad, declara el poder de Dios en él, declara que ya fue la sanidad hecha en la cruz del Calvario. Entonces, si lo haces por otro, a ti te llega inmediatamente la sanidad. ¿Necesitas salir de la escasez? ¿Sí? Ora por abundancia por tus hermanos, que no les falte nada en su mesa a cada uno de ellos. Ora por ellos, declara abundancia en los demás y te aseguro que tu mesa estará llena. Ese es un secreto hermoso. ¿Necesitas restauración matrimonial? Ora por los matrimonios que tienen problemas. Pídele a Dios que les restaure y les abra los ojos y que se amen, y verás cambiar tu vida totalmente en tu matrimonio. ¿Necesitas la bendición de Dios? Ora por la bendición de tus hermanos. Pide que sean llenos de la gloria de Dios y que todas las cosas les salgan bien. Esa oración de intercesión parece que algo sucede porque es un efecto. Haces hacia allá y regresa multiplicado la siembra y la cosecha. ¿Necesitas trabajo, hermano? Ora por tus hermanos que no tienen trabajo y que consigan uno bueno, que les dé sustento y abrigo, y te traerá a ti la bendición grande también. ¿Necesitas casa? Ora por los desposeídos, por los que sufren, por los que les falta un techo donde cobijarse. Declárales que tendrán su casa, entonces vendrá para ti multiplicada. ¿Necesitas consuelo? Por último, ora por los que sufren, por los que están tristes, para que Dios los restaure, les bendiga grandemente en su vida. Entonces dice la palabra, tu petición regresará a ti multiplicada. Gloria al Señor. ¿Hemos entendido este secreto? Muy bien. Cuando Dios ve tu corazón, entonces te bendecirá tanto que no podrás medir tu felicidad en la tierra junto con los que amas. En el nombre de Cristo Jesús, que el Señor te bendiga. Veamos el consejo de Dios y terminamos esta palabra. El consejo de Dios. Ora a Dios con sabiduría. Ora al Señor con poder. Si has entendido el secreto de la oración poderosa, entonces intercederás por los demás, por lo que amas y por lo que no crees que debes amar también, por aquellos que crees que no puedes amar.
O sea, por los que no te quieren también tienes que orar. Ejercítate en solicitar aquellas cosas que te hacen falta para tener la fe poderosa en oración. Eso sí puedes pedirle a Dios: sabiduría, discernimiento, conocimiento, pedirle también dirección para que puedas orar como es debido, hablándole al monte, diciéndole que se eche en el mar. Gloria al Señor. Ejercítate también en eso. Entonces te llenarás de bendición tú en tu vida. Gloria al Señor por esta enseñanza. Que el Señor te bendiga y te guarde y haga resplandecer el rostro sobre tu vida. Amén. Gloria al Señor.